¿Cómo están? Ahora lo que vamos a ver son los conceptos básicos en turismo. Cuando nosotros trabajamos en el sector turístico o en la disciplina que representa el turismo, tenemos que comprender que es un complejo de carácter multidisciplinar. Estamos hablando, por ejemplo, de una disciplina bastante heterogénea, por lo que genera una serie de dificultades en lo que representa su definición. Es así que se han lanzado muchas definiciones que se han ido mejorando constantemente o adaptando a las realidades que se van dando en diferentes momentos. Conceptos y definiciones del turismo. Ya habíamos dicho, hay una forma de entender el turismo desde diversas perspectivas y disciplinas. Entonces todas las disciplinas, por ejemplo, antropología, sociología, derecho, arquitectura, ciencias de la tierra y demás, tienen otra forma de entender el turismo, ¿no? Tienen sus propias formas de entender esta disciplina. Por el momento existe, por ejemplo, un debate abierto en intentar comprender o generar un concepto unívoco o estándar de lo que se presenta el turismo. Entonces lo que se busca es tratar de estandarizar el concepto de turismo. Por otra parte, pero se tiene que entender de que, por ejemplo, tiene que haber diferentes corrientes que puedan ayudar a interpretar, por ejemplo, el turismo desde sus propias perspectivas. No nos olvidemos que, por ejemplo, el turismo tiene tres escuelas muy importantes. Por un lado tenemos, por ejemplo, la escuela geográfica del turismo, tenemos la escuela económica del turismo y la escuela humanística del turismo. Cada una de estas tres escuelas van a tener su propia forma de entender el turismo. Por una parte va a estar relacionado con el flujo de visitantes y obviamente con las transformaciones paulatinas que genera el turismo en el territorio cuando nosotros hablamos desde la escuela geográfica del turismo. Cuando hablamos, por ejemplo, desde la parte humana del turismo, va a estar relacionado con una serie de intercambios humanos e interacciones culturales que se producen dentro de esta disciplina. Y la escuela económica del turismo va a orientar, por ejemplo, todo el desarrollo de la actividad turística al intercambio comercial y económico que genera este. Por eso, otro factor importante que debemos tomar en cuenta es que el turismo parte desde un enfoque más empírico. A diferencia de otras ciencias, el turismo se ha desarrollado en su mayor parte desde la experiencia y de ahí ha saltado recién a la academia. La OMT define el turismo de la siguiente forma: el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros. Aquí lo que tenemos que entender que un elemento importante dentro de la actividad turística es que existen elementos motivadores para realizar el viaje. Nos mencionan ocio, negocios u otro tipo de elementos motivadores. La otra acotación es de carácter temporal, nos está diciendo que tiene que ser por lo menos casi por un año, inferior a un año. No estamos hablando, por ejemplo, de prácticamente, si tomamos este ejemplo de este concepto de forma literal, se refiere por lo menos a 364 días para que nosotros seamos considerados como turistas y obviamente tiene que sobrepasar los 24 horas. Hay una extensión, pero estamos hablando, por ejemplo, cuando nosotros entramos a otro país, tenemos que tomar en cuenta que el tiempo máximo que nosotros tenemos para estar en su interior es de 3 meses. Entonces va a depender mucho de la legislación. Pero aún así nosotros tenemos que estar por lo menos en trayecto durante nuestro viaje alrededor de casi un año. Hay una delimitación de actividades que puedes tú realizar durante tu estancia, que pueden estar relacionadas con tus motivaciones. Por otra parte, hay otro elemento muy fuerte que es la localización de la actividad turística y obviamente esta está relacionada con que tiene que estar fuera de nuestro entorno habitual. La OMT establece que el entorno habitual consiste en una cierta área alrededor de su lugar de residencia, más aquellos lugares que visita frecuentemente. Aquí podemos considerar 4 elementos importantes. Existe un movimiento físico de los turistas fuera de esta zona o de este lugar de residencia, más los lugares que visitamos frecuentemente. Nuestro entorno habitual, por ejemplo, va a estar relacionado con qué aspectos. Primeramente, obviamente, va a estar relacionado con nuestra vivienda o nuestra residencia. Puede estar relacionado, por ejemplo, con las ciudades que yo visito constantemente por temas de trabajo, por temas de salud, por temas de educación y demás. Y esto va a depender, por ejemplo, de cuán lejos yo tenga que movilizarme desde mi residencia hasta mi fuente de empleo o hasta el lugar donde yo me educo. ¿Qué más? La estancia en el destino ha de ser durante un periodo determinado de tiempo. O sea, yo tengo que estar fuera de mi entorno habitual por un tiempo determinado, más no permanentemente. Y obviamente este traslado, este viaje al destino fuera de mi entorno habitual tiene que estar relacionado con una serie de actividades que yo voy a realizar en él. Otro factor importante es que va a abarcar una serie de productos y servicios
que van a ser creados para satisfacer las necesidades que yo tenga como turista en estos sitios o en este destino turístico. Un elemento importante que nosotros consideramos cuando trabajamos en el sector turístico o desde la disciplina del turismo es lo que entendemos por sistema. Podemos definir sistema como un conjunto de elementos relacionados e interrelacionados entre sí, que funcionan como un todo. Entonces, este concepto de sistema va a ser iniciado ya prácticamente, va a ser utilizado o comprendido desde el siglo XVIII, finales del siglo y todo lo que se presenta finales del siglo XVIII y todo lo que se presenta en el siglo XIX y obviamente parte del XX. Pero va a ser el biólogo austríaco Ludwig Bertalanffy quien lo va a fundamentar y va a exponerlo por primera vez, dándole una serie de aplicaciones y desarrollo a partir de 1950. Lo que nosotros hacemos es prácticamente agarrar el concepto del sistema, de la ciencia, de la biología y aplicarlo a nuestro sector. Es así que, por ejemplo, hemos aplicado el concepto de sistema y hemos comprendido que el sistema turístico está compuesto de 4 elementos importantes, que nosotros conocemos como demanda, oferta, espacio geográfico y operadores de mercado. Cuando hablamos de demanda podemos referirnos al siguiente aspecto. La diferencia entre el turista y el viajero es que mientras el primero piensa en regresar desde el mismo momento de su llegada, el viajero no puede regresar nunca. Entonces este es un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta. Pero al mismo tiempo tenemos que considerar que turistas, viajeros y visitantes van a conformar, por ejemplo, la demanda turística y van a estar muy vinculados con lo que son las estadísticas en turismo. Podemos encontrar a través de lo que son turistas, viajeros y visitantes una cantidad heterogénea de personalidades y características sociodemográficas y motivaciones y experiencias totalmente diferentes unas de otras. Se puede entender, por ejemplo, al viajero cualquier persona que viaja entre 2 o más países y entre 2 o más localidades de su país y entorno habitual. El visitante son todos los tipos de viajeros relacionados con el turismo. El turista son pasajeros que permanecen por lo menos una noche en un medio o alojamiento colectivo en el país visitado, y el excursionista son los visitantes que no pernoctan. Todos los viajeros relacionados con el turismo se denominan visitantes. Tenemos, por ejemplo, entre los viajeros, otros viajeros y visitantes. Otros viajeros van a ser, por ejemplo, los turistas que son visitantes que pernoctan, y los visitantes van a ser visitantes del día, lo que nosotros conocemos como excursionistas. Tenemos también tipos de visitantes internacionales, y en esto podemos tomar en cuenta 2. Esto es un poco redundante, pero podemos retomar nuevamente el concepto de turista, que es el visitante que pernocta, que va a permanecer por lo menos una noche en un alojamiento colectivo privado en el país visitado. Y tenemos los visitantes del día o excursionistas, que son, por ejemplo, los visitantes que no pernoctan en un medio o alojamiento en el lugar que están visitando. Pero tenemos, por ejemplo, algunos casos interesantes, como algunos viajeros o visitantes, turistas que se encuentran, por ejemplo, en cruceros. Son personas que llegan a un país, pueden visitar, por ejemplo, toda su costa, estar durante el día en el país que están visitando, pero por la noche van a retornar, por ejemplo, a su crucero. Estos también van a ser comprendidos como visitantes del día. Otro tipo de visitantes internacionales tenemos, por ejemplo, nuevamente los turistas que van a pernoctar, y los excursionistas, que son visitantes que pueden ir a un país, visitarlo durante el día, pero que no van a realizar ningún tipo de actividad nocturna, o bueno, van a retornar en la noche a su país de residencia. Tenemos 3 tipos de turismo básicos para entender muy bien lo que representa la actividad turística en su conjunto. Tenemos el turismo doméstico, el turismo receptivo y el turismo emisor. El primero es, por ejemplo, el turismo doméstico se refiere a cuando nosotros visitamos nuestro propio país o viajamos y hacemos turismo alrededor de nuestro propio país. Turismos receptivos son los residentes procedentes de un país determinado. Es precisamente cuando nosotros como país empezamos a captar turistas de otros países. Y el turismo emisor es cuando nosotros viajamos a otros países, salimos del país para realizar turismo. Estas 3 formas de turismo pueden combinarse y generar otros 3 tipos de turismo. Tenemos el turismo interior, que es la suma del turismo doméstico y el receptivo. Eso quiere decir que nosotros estamos recorriendo nuestro país al mismo tiempo que está la gente que está entrando de fuera de otros países nos está visitando. Tenemos el turismo nacional, que es cuando nosotros, por ejemplo, conocemos nuestro propio país y tenemos algunos residentes o compatriotas que están viajando a otros países a hacer turismo. Y el turismo internacional, que viene a ser prácticamente el turismo emisor y el receptor. Prácticamente son
es todo el flujo turístico internacional, ¿no? Entonces estamos hablando de que hay gente que viaja a otros países y hay países que reciben turistas constantemente. Oferta turística. La oferta turística se puede componer de 3 elementos importantes: lo que nosotros conocemos como recursos turísticos, lo que conocemos como infraestructura turística y empresas turísticas. Los recursos turísticos pueden estar compuestos de 3 elementos importantes, relacionados con la naturaleza, relacionados con la historia y relacionados con la cultura viva. Obviamente esto no es totalmente estático, es dinámico. Puede haber, por ejemplo, algunos atractivos o algunos recursos turísticos que estén vinculados los 3 juntos, o hay una sumatoria de los 2. Relacionados con la naturaleza pueden ser, por ejemplo, todos los atractivos naturales, pueden ser áreas protegidas, pueden ser las cordilleras, valles, pueden estar relacionados con ríos, glaciares y demás. Relacionados con la historia son, por ejemplo, todos los conjuntos arqueológicos, conjuntos arquitectónicos, monumentos históricos y todo nuestro patrimonio histórico-cultural. Y relacionados con la cultura viva pueden ser atractivos relacionados con algunas expresiones culturales, por un lado, o con el folclore en su conjunto, una serie de tradiciones, creencias y demás. La infraestructura son los elementos necesarios para el desarrollo de la actividad turística. Estamos hablando, por ejemplo, de infraestructura básica como comunicación, transporte, vías de acceso, puentes, servicios básicos y demás. Y las empresas turísticas van a ser los que proporcionan el servicio turístico como tal. Estamos hablando, por ejemplo, de turoperadoras o agencias de viaje. Nuevamente, por ejemplo, ha generado una serie de características para considerar una serie de productos turísticos oficiales que ellos manejan, ¿no? Tenemos, por ejemplo, según ellos, productos turísticos como el turismo de sol y playa, turismo urbano, turismo de nieve, turismo deportivo, turismo de aventura, turismo ecológico o ecoturismo, turismo rural, turismo de salud, turismo cultural, turismo religioso, turismo de formación, turismo lúdico festivo, turismo gastronómico, turismo residencial, turismo de negocios, turismo de compras, turismo alternativo, turismo de excursiones, turismo de hechos singulares y lo que serían, por ejemplo, el turismo de parques temáticos. Hay una serie también de categorías que se han ido generando con el paso del tiempo, que obviamente no están considerados dentro de la ONU, pero que algunas empresas, instituciones o países los han ido promoviendo últimamente, ¿no? Obviamente que estos no están reconocidos todavía por la academia. Tenemos, por ejemplo, turismo LGBT, que va a incluir, por ejemplo, a toda la comunidad gay, la misma que va a incluir también a transexuales y bisexuales, que son personas que van a buscar, por ejemplo, destinos y servicios turísticos donde hay una serie de integración y obviamente no se sientan discriminados, ¿no? Y se respete la diversidad sexual en estos sitios. Tenemos, por ejemplo, un turismo negro, que se refiere a todas estas personas que les gusta visitar, por ejemplo, sitios donde ha sucedido algún tipo de catástrofe, ha habido gente que ha perdido la vida de forma violenta, ha habido destrucciones en masa, ha habido desolación y desesperación. Eso está muy relacionado con lo que habíamos visto anteriormente, con lo que se presenta el voyeurismo, el turismo voyeur. Hay un turismo reproductivo, o hay una consideración de lo que puede representar un turismo reproductivo, que surge, por ejemplo, de algunas parejas que tienen necesidades por tener hijos, ¿no? Tienen problemas de infertilidad, y precisamente se van promoviendo alguna serie de destinos donde estos señores pueden trabajar este aspecto. Está muy relacionado el turismo reproductivo con la salud. Hay un turismo de guerra, hay una gran gente, por ejemplo, que está interesada en visitar zonas donde existe el conflicto bélico. Otras personas han denominado este tipo de turismo también turismo suicida. Hay un tipo de turismo tiburón, que es prácticamente estos señores que les gusta el buceo y llegan a convivir con tiburones. Es también un turismo bastante arriesgado, una propuesta de turismo que debe tener muchas precauciones. Hay un turismo atómico que va a partir de dos lugares muy importantes. Por un lado tenemos, por ejemplo, los incidentes de Hiroshima y Nagasaki en Japón, y por el otro lado tenemos, por ejemplo, los incidentes que se dan en los años 80 en Chernobyl, y ahí se ha generado, por ejemplo, el Museo de Kiev. Y estos tipos de turismo están relacionados precisamente con visitar este tipo de sitios donde ha sucedido algún tipo de incidente atómico o de alguna catástrofe de carácter nuclear. Hay un turismo halal que está orientado, por ejemplo, a toda la comunidad musulmana y está dirigido, por ejemplo, a visitar sitios donde existe, por ejemplo, comunidades musulmanas, ¿no? Y obviamente en estos sitios se evita lo que son, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, juegos de azar y o cualquier otra actividad, por ejemplo, o tipo de gastronomía que no esté, por ejemplo, contemplada dentro de lo que son las características de la religión musulmana. Tiene también sus derivaciones en función de cierto tipo de religiones. Puede también tener su derivación, por ejemplo, en un turismo cristiano, en un turismo judío y demás. Existe
existe también un turismo Tolkien o tolkiano, que está muy vinculado, por ejemplo, o relacionado con todos los lugares o locaciones donde se ha filmado El Señor de los Anillos y El Hobbit. Este tipo también de turismo tiene varias derivaciones en función a determinados filmes. No es precisamente estático, obviamente estos tipos de turismo no están reconocidos. Por ejemplo, puede haber un turismo Star Wars, un turismo Game of Thrones y demás. Existe un turismo marihuana, que es precisamente el visitar ciertas ciudades donde, por ejemplo, el consumo de marihuana es legal. Uno de los destinos más visitados en este aspecto es la capital de los Países Bajos. Estamos hablando de Ámsterdam, donde la marihuana es legal y hay una serie de cafés y pubs donde, por ejemplo, abunda el consumo de este tipo de psicotrópico. Otros tipos de turismo, por ejemplo, son el turismo espacial, que fue bautizado por el neoyorquino Dennis Tito, quien fue el primer turista espacial, y a él le han seguido otros 3 turistas. Se necesita, por ejemplo, para realizar este tipo de turismo, un enorme poder adquisitivo para poder pagar una plaza en la Estación Espacial Internacional. En un futuro no muy lejano, por ejemplo, se ha previsto ya tener una serie de hoteles en el espacio, ¿no? Pero esto, por ejemplo, no está muy cerca por el momento. Estamos hablando, por ejemplo, de algunos destinos como la Luna y Marte. Por otro lado, por ejemplo, tenemos una alta demanda en lo que representa el turismo sexual, que es prácticamente el contratar una serie de servicios que pueden ser ofrecidos por trabajadores sexuales. En el mayor caso, por ejemplo, los que demandan el turismo sexual son en su mayoría varones, y los que trabajan en este sector en su mayoría también son mujeres. Tenemos, por ejemplo, algunos destinos. Podemos considerar como el número 1 a Tailandia, luego le sigue Holanda, Alemania y Australia. El problema con el turismo sexual es que también es un turismo altamente orientado al morbo por un lado, por el otro lado se necesita de una serie de restricciones, una serie de normativa bastante estricta para poder controlar, por ejemplo, la trata y tráfico de menores de edad en este sector. Luego tenemos lo que es el narcoturismo, que es precisamente se ha ido desarrollando mucho en México, y es realizar una serie de excursiones a ciertos lugares donde existe, por ejemplo, actividad criminal relacionada con el narcotráfico, y obviamente también con el contrabando. Donde más se ha desarrollado este tipo de turismo es también en México, en algunos lugares de Colombia u otros países. Uno de los problemas grandes precisamente en este sector es que también está orientado a presentar un turismo voyeurista, un turismo orientado al morbo, y obviamente implica una serie de riesgos para la demanda turística en general. Bueno, eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente unidad de aprendizaje. Gracias.